mío, hermano y hermana, y hoy vamos a hablar de los reyes de Israel. Vamos a hacer un resumen del primer rey hasta el 9, y el número 10 que vamos a hacer esta tarde se llama la anarquía. Y yo quisiera recapitular o hacer un resumen de lo que hemos hecho del 1 al 9 para ver los reyes que ha habido, los que no han podido participar a todos los estudios sobre los reyes de Israel. Vamos a compartir esto en el nombre de Jesús. Padre, te ruego en el nombre de Cristo Adonai que tú seas, Señor, el que hace todo en el nombre de Jesús. Ahora, Jesucristo, Padre, acláranos, Padre, en la mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, que tú nos aclares. Y te ruego ahora, Jesús, que tú cojas el control de ese estudio en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermano, hoy, con voluntad del Señor, vamos a hablar de la anarquía, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Después de la muerte de Jeroboam, después de la muerte de Jeroboam, le siguieron 5 dictadores sobre el trono de Israel, hermanicos míos, hasta los días de Acab. La anarquía reinaba, pero la división siempre trae su tristeza al resultado. Cuando vemos, hermano, que las 10 tribus se separaron de Judá y se apartaron de Jerusalén, ellas tenían su justa queja en cuanto al gobierno pasado. Pero ninguna queja justifica el apartarse de los principios bíblicos para sustituirnos por los mandamientos de los hombres. Hay que mantener, hermanos míos, el orden y la obediencia en los mandatos del Señor. Y conforme al designio divino, la nación que independizó no siguió bien. Pero Dios siempre buscó el bienestar de los fieles que dejaron de llevar por Jeroboam, y le envió tribulaciones como disciplina. Esto resultó que después de los días turbulentos de Jeroboam, el reino de Nabal, su hijo, pero el duro que apenas 2 años antes lo matara a Basal. Este hermano procuró asegurar su dictadura, ni matar también a toda la familia de Nabal. Logró mantenerse en el poder por 24 años, pero muerto Basán, su hijo Elán, reinó solamente 2 años cuando estalló otra rebelión. Pero el pueblo de Sinrín, el capitán ejército, mató al rey y tomó el poder. Pero él mató a todo lo que en casa de Lea. Pero 7 días después, otro capitán llamado Obni se levantó, hermano mío, contra el rey de Zenrín. Pero el Zenrín se suicidó, dejando, hermano mío, el reino en confusión. Pero, hermano mío, dice la palabra que la mitad siguió a Omri y otra mitad a Timní, hasta que Omri ganó el reino por 12 años. Amén. Ahí vemos, hermano, que la anarquía estaba con esta confusión, y este resultado, que cuando cada uno busca a lo que supo y lo suyo propio, en lo que Dios, hasta que Dios haga
devolver. Pero si volvemos a leer esta historia, nos damos cuenta que la causa, hermano, y de esta tristeza fue, hermano, la causa de esa tristeza fue por el rey, que anduvo, hermanos míos, en el camino de sus padres, Jeroboam. Y su pecado, hermano mío, con que hizo pecar a Israel, el pecado de Jeroboam, escogido por Dios. Vaya pecado que Jeroboam fue, en lugar de Jerusalén, y puede establecer su propio orden de culto en lugar de Dan y de Betel y de Job a Jerusalén de lado. Pero la desobediencia, hermano, la desobediencia siempre nos conduce a peores cosas y nos conduce a una grande confusión. Que Dios reprenda la desobediencia y la confusión en el nombre de Jesús. Pero hermano, hay debilidad entre la asamblea, hermano mío, que se congrega en el nombre del Señor, aunque profesa seguir los principios apostólicos y el designio dado en la Escritura. Pero hay peores, hermano. Hay peores cosas en otros lugares donde se ha establecido un orden basado en la doctrina de los apóstoles, tantas veces que se ve la confusión y la anarquía. Por eso tenemos que hacer cuidado, hermanito, porque hay mucha confusión. Hay mucha confusión en los pueblos. Porque tantas veces, hermano mío, la confusión nos come el coco y no sabemos cómo hacer. La anarquía y la confusión. Cada uno busca las premisas que tengamos. Que tengamos, dice el Señor, cuidado de no degenerar igualmente para esto introducir ideas extrañas de la palabra de Dios. No meta dentro una doctrina que no son cosas de Dios. No introduce cosas extrañas por medio de la palabra del Señor. Cuando hay debilidad, hay que corregirla, hermano. No hay que desampararla. La asamblea o la iglesia no tiene que desampararla, al contrario, sino que tenemos que orar para que el Señor siga fortaleciendo la congregación, la iglesia, la asamblea. El que se va a otro lugar creyendo que le irá mejor, ahí puede encontrar experiencias como la de Israel, en día de estos 5 reyes. Primera de Corintios capítulo 12 aprendemos que nada de la asamblea debe funcionar como funciona el cuerpo humano. Hay muchos miembros y todos no tienen la misma función, pero todos son necesarios, porque en la cabeza es Cristo y todos hacemos partida del cuerpo de Cristo. ¿Quién debe dirigir todo? La cabeza, llamado Jesús. Pero en cuanto a los miembros del cuerpo, siempre hay personas que tienen dones, pero la vista se comparte entre los dos ojos, el oír entre los dos oídos, el olfato se parte entre los dos ventanas de la nariz, y la palpa se reparte entre los 10 dedos. Asimismo, toda responsabilidad en la iglesia debe compartirse entre varios miembros de la iglesia en el nombre de Jesús. En el cuerpo humano, hermano, no hay dos lenguas, sino un miembro que actúa solo. El libro de Santiago nos hace recordar que es el miembro más peligroso y más difícil de controlar. En el llamamiento del Espíritu Santo no hay mansión de la lengua. La ilustración
y el funcionario de la iglesia, cuando uno se levanta solo en la iglesia para actuar como dictador, ay, hermano mío, ay de él, hay que ver, hermano mío, y de ver, porque mucho tienes envidia a otro para procurar su puesto. Si no funciona en su propio puesto, para el bien del cuerpo de Cristo, el cuerpo no anda bien cuando un solo dedo está de pie y está haciendo y se está hinchando o herido. Cuando seguimos el modelo divino de las iglesias con humildad, hermano, tenemos que seguir la palabra de Dios, tenemos que seguir con humildad y amor la palabra de Cristo, tenemos que seguir la palabra de Jehová. Cuando Dios manda algo, tenemos que hacerlo con poder y gloria, porque nadie ni nada nos puede separar del amor de Jesús. Cuando un solo dedo del pie está hinchado, herido, la iglesia no funciona, anda cojeando. Y tenemos que seguir el modelo de Jesús, el modelo divino de la iglesia, con humildad y amor y con consideración en el nombre de Jesús. Si seguimos todo esto, hermano, llegaremos a llegar a lo que Dios manda. Como he dicho, el miembro de la lengua es la más peligrosa, la más difícil a controlar. El Espíritu Santo hace mansión en la lengua, en la ilustración del funcionamiento de la iglesia cuando uno se levanta solo en la iglesia para actuar como dictador. Hay del cuerpo, hermano, que actúe así, que se piensa que ellos son el cuerpo y él solo. Y tenemos que recordar que Dios en todo problema, en toda advertencia, como hizo a Pedro. Pedro dijo, hermano, no debe de haber contienda ni vanagloria entre nosotros. Si un miembro como el ojo está más a la vista pública que a otro como el pie, eso no quiere decir que el otro no es importante. El que tiene más dones no deje gastarse de ello, sino usarlo para el bien de todo, del cuerpo, de la iglesia. El que tiene menos don no debe tener envidia a otro para procurar su puesto, pero si no, tenemos que funcionar como Dios quiere que tenemos que funcionar, en el nombre de Jesús. Pero dice la palabra, tenemos que considerar con humildad y amor, y eso nos evitará la anarquía y el desorden en ella. En la forma en que se manifestó el pueblo de Israel, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo otro. Si en el cuerpo humano un miembro importante como el ojo se enferma, entonces el cuerpo se cuida de no sacarle el ojo, sino ponerle venda y sanarlo. El ojo enfermo puede representar un sobrevedor, un anciano que no cumple con vigilancia y pastorear. Si un dedo se enferma, no lo cortamos, sino que procuramos sanarlo con cariño y amor. El dedo puede estar entre los muchos servidores responsables como diácono, como pastores, de modo que siempre debemos buscar la mejoría y la restauración y no la imputación en el nombre de Jesús. No tenemos que buscar la imputación de un miembro, de quitar un hermano, de cortar un hermano, de tirar un hermano de la iglesia, sino que tenemos que buscar sanación, restauración y no imputación, porque Dios es amor y tenemos responsabilidad de sanar con cariño al dedo como al ojo, a los miembros del cuerpo, y no echarlo ni criticarlo, sino amarlo, sanarlo con cariño y restaurarlo con cariño en el amor de Jesús.
Y el caso de Israel, cuando Nabal no agradaba al pueblo, Basán le cortó de su puesto. Luego, cuando Orlín se levantó contra Zimrín, este se suicidó. Son ejemplo malo. Alguno entre la asamblea, si un anciano no agrada al pueblo, otro le aborrece, y lo que hacen mal, todo aquel que aborrece a su hermano es homicidio. Porque el libro de Juan 3:15 dice: otro, cuando uno le reclama un error, dice: me voy, no sigo más. Es como un suicidio espiritual. Esto no solo remedio espiritual para la falta entre el pueblo de Dios. Hermano, el último rey mencionado, Orlín, trasladado la capital de Disán hasta Samaria. Este no fue una iniciativa divina, sino un plan humano. Samaria siguió como capital y centro de la división, hasta el captivo, aún dispuesto samaritano, raza mezclada entre aquella tribu, división, que estaban en división, y gente extranjera, hermanos míos. Pero era persona extranjera, hermanos míos, y estaba en división, pero persistía en la oposición en Jerusalén y en la casa de Dios. En los días de Jesús, los samaritanos y los judíos no se trataban bien, no se trataban entre sí. Y Jesús, a pesar de su misericordia, alguno como la mujer samaritana, mandó a sus apóstoles que no fuese a Samaria. Después, cuando se formó la iglesia que eliminaba la distinción racial, Jesús mandó que se predicase a Samaria, pero fue necesario que los apóstoles manifestaran su comunión en armonía por oposición. Pero, hermanos míos, para que fuese dando el Espíritu Santo a lo que los samaritanos, de modo, hermano, los samaritanos que estaba ahí divisivo, estaba en división, hermano, de modo que no quedaba ningún rastro de la división antigua. Como dice la advertencia que estaba transalado, el único choque que se gana es que se evita, y asimismo es mejor evitar los choques en la asamblea que todo, hermano, todo lo que se sufre, hermano, todo lo que sufre, hay que seguir con sufrimiento la doctrina de los apóstoles que Dios ha dejado. Solo así habrá unidad, la verdadera unidad. El rey Ezequías dio fe enfrentarse al problema de las tribus que había apoyado a Samaria. Envió después a Ezequías por todo Israel y Judea, y escribió carta a Efraín, a Manasés, para que viniese a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar, hermanos míos, la Pascua. Ezequiel quería establecer para celebrar la Pascua. Algunos hombres de Asar, de Manasés, de Zabulón, la nación Setaría del norte, se humillaron y vinieron a Jerusalén, el lugar que Dios había escogido. Cuando hay confusión y anarquía, el único remedio es hacer llamado para volver a la obediencia y a la palabra de Dios como al principio, en el nombre de Jesús. Hermano, hasta ahí la palabra, hasta ahí el estudio, Jehová. Señor, te pido y te ruego, Dios mío, que todo lo hacemos en tu nombre, Jehová. La gloria es para ti, Señor. Ahora, Señor, te pido por cada uno de ellos, Jehová,
Que tú, Señor, nos aclare. Que tú, Señor, aclare cada persona que va a escuchar ese estudio sobre la anarquía, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Hermano, hasta allí ese estudio. Que Dios os bendiga. Que la paz de Dios esté en vuestro corazón, vuestra alma y vuestro espíritu. Y que la paz de Dios esté con vosotros. Os digo al próximo programa. Bendiciones para todos. Shalom.